Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Barone y bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Esto no es normal, una iniciativa de la plataforma de jóvenes Gritemos con Brío en el marco del proyecto Monitor de SKB que tenemos junto a las organizaciones Consorcio de Desarrollo y Justicia, Empodérame, Caleidoscopio Humano y Oportunidad AC. El día de hoy vamos a estar acompañados por Carmen Herrera, quien es licenciada en Estudios Políticos de la Universidad de Carabobo, que es coordinadora de programas y proyectos de la Asociación Civil Empodérame, que como mencionaba anteriormente, pues forma parte del programa Monitor de ESCA. Carmen tiene una amplia experiencia en intervenciones sociales comunitarias, especialmente adolescentes y grupos vulnerables, utilizando la educación como su principal herramienta para la transformación social. Toda esta conversación se hará en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer a nivel internacional. Bueno, bienvenida Carmen, un gustazo tenerte por acá con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Miguel, y al equipo completo, por supuesto. Ha sido un placer, es una maravilla que esta iniciativa se esté dando a cabo, así que un honor y bueno, a nada, compartir con ustedes. Carmen, este programa lo teníamos pensado principalmente en el marco del Mes de la Mujer y queríamos saber un poco como organización y por supuesto para nuestra audiencia el trabajo tan importante que hacen desde Empodérame por los Derechos de la Mujer en Venezuela y que nos hables un poco más sobre algunos temas que vamos a ir abordando poco a poco. Lo primerito, háblanos un poco acerca de qué es Empodérame y la labor que hacen especialmente en el marco del programa Monitor de SKB que compartimos con Gritemos con Brío, Empodérame, Consorcio de Desarrollo y Justicia, Oportunidad AC y Caleidoscopio Humano acá en Venezuela. Buenísimo. Bueno, la Asociación Civil Empodérame es una organización sin fines de lucro que trabaja por el empoderamiento de mujeres, adolescentes y niñas, sobre todo para transformarlas como líderes integrales que incidan en los aspectos en los que ellas se desenvuelvan, lo social, lo político, lo comunitario, lo empresarial, el científico, de manera que, bueno, se conviertan en unas agentes de cambio por su entorno, un agente de cambio positivo y que impacten, por supuesto, a otras mujeres, pero sobre todo a la sociedad en general. Trabajamos a través de programas de formación, sobre todo, aunque también tenemos otras aristas de impacto comunitario, en donde, por ejemplo, también entran iniciativas como Monitor de SKB, en la que a través de la formación empoderamos a mujeres, adolescentes y niñas, en este caso a ciudadanos, a jóvenes en Venezuela, líderes emergentes. Trabajamos justamente por esta formación, pero específicamente, por ejemplo, Empodérame trabaja lo que tiene que ver todo el activismo de estos líderes emergentes, lo que hacen en las comunidades, los medios de comunicación, esta incidencia pública tan necesaria que se merece, ¿no? Además, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela. Eso es justamente de lo que se encarga Empodérame, específicamente con el proyecto Monitor de SKB, que es esto, ¿no? La incidencia de estos líderes emergentes en nuestra sociedad, sobre todo en los estados priorizados. Sabemos que la vulneración de los DESCA afectan de forma distinta a mujeres y a hombres. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es la situación actual con respecto a esto en Venezuela? Sí, esto es un tema que a veces puede generar bastante polémica porque quizás se puede creer que es una tendencia diferenciada a favor de las mujeres y la verdad es que no. Realmente cuando hablamos de la feminización de la pobreza o de cómo la pobreza afecta a las mujeres, hablamos en términos característicos, puntuales. Por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza en Venezuela, bien sabemos que la situación de pobreza en Venezuela ha escalado a unos niveles que realmente son históricos, no se habían tenido antes. Las mujeres venezolanas, los hombres y las mujeres venezolanas se encontraron con una realidad distinta de una generación a otra. ¿Y cómo nos afecta directamente? Bueno, las mujeres en la sociedad venezolana fungen con un rol bastante interesante que es de jefas de hogar. Muchas veces se creerá que realmente esta no es la situación, pero en Venezuela es así. Muchas mujeres son las que sostienen de distintas maneras, desde lo espiritual, los valores, la formación, hasta lo económico, a sus hogares. ¿Qué pasa? Esto ya representa una carga bastante interesante desde el punto de vista del desarrollo humano, ¿no? Pero cuando lo vamos a llevar a la escala social de la sociedad, nos damos cuenta cómo cuando nos encontramos con fenómenos como la pobreza, por ejemplo, sobre todo como es en Venezuela, bueno, las mujeres se ven más afectadas porque además de que reciben y tienen que sostener todo lo que tiene la carga familiar, de una vez directamente ellas se ven afectadas
porque entonces pasan a un rol de supervivencia en la que además de atender sus hogares, tienen que atenderse a ellas mismas y no necesariamente están en ventaja, puesto que, bueno, ya bien sea en sus características, pueden, en sus etapas de vida, bien sea, por ejemplo, embarazo, en pleno desarrollo, a nivel educativo, o sea, distintas etapas en las que se puede encontrar la mujer, ya de por sí hay una diferenciación. Y aquí quiero tomar, por ejemplo, varias características. Ya hablamos de la que se encarga del hogar y que además también trabaja, pero podemos hablar, por ejemplo, de las adolescentes o las mujeres jóvenes que tienen que ir a clases, que tienen que verse entonces, debido a la situación económica, empujadas también al ámbito económico, las ponen en desventaja además porque de esta manera, bueno, pueden quedar lamentablemente atrapadas en redes peligrosas de violencia, no nada más de violencia intrafamiliar, sino también violencia criminal, en la que, bueno, lamentablemente miles de venezolanas han quedado atrapadas, sin hablar también entonces de que esto a veces las empuja a salir de la educación formal. Es decir, hay un conglomerado de situaciones que afectan directamente a la mujer, ya sea por su rol dentro de la sociedad venezolana y también por el rol característico y las características específicas de las mujeres, sin tocar incluso temas que tienen que ver con el desarrollo integral de las mujeres, las libertades de por sí que éstas deben tener para un pleno desarrollo, ya incluso en lo fisiológico. O sea, hay un conglomerado de cosas que afectan directamente y que cuando se suman se vuelven entonces una red que atrapa a la mujer, a las adolescentes y a las niñas en un círculo vicioso de estancamiento y en el que es muy peligroso que caigamos porque, bueno, bien sabemos que no sirve de nada que una parte de la sociedad avance mientras que la otra se estanque o incluso retroceda. En Venezuela estamos hablando de que incluso ha retrocedido porque si hablamos incluso de derechos sociales, económicos, educativos para las mujeres, la propia crisis ha hecho que demos un paso atrás, bien sea en acceso a la salud, bien sea a nivel de acceso educativo, o sea, hay un montón de cosas que, bueno, si hablamos aquí de todas ellas, no hablaríamos 20 minutos, hablaríamos muchos más. Seguro, seguro. En realidad la situación es bastante complicada y me lleva a ti a preguntarte, como en tu rol de defensora de derechos humanos, obviamente es tanto donde agarrar, es una situación tan crítica en tantos niveles y en tantos aspectos tan diferentes, pero si tuvieras que pensar en las principales preocupaciones tuyas como defensora de derechos humanos en torno a la defensa de los derechos de la mujer en Venezuela, al menos dos o tres, ¿cuáles serían los principales que tú mencionarías? Bueno, mis principales preocupaciones en este caso serían el tema del derecho a la salud y el derecho a la educación. ¿Por qué? Bueno, en caso de un tercero, el tema y que tiene que ver más directamente con el derecho a la vida, que justamente, pero que se ancla de dos aristas, que es el tema de la salud, pero también el tema de la seguridad, la garantía de una vida libre de violencia y todas estas cosas. Pero me voy a quedar con las dos primeras. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela vivimos una situación lamentable, que es que las mujeres a nivel de salud, nada más por mencionar, por ejemplo, un pequeño sector, que son las mujeres embarazadas. La cantidad de veces que sus derechos se ven vulnerados cuando van a un hospital, cuando van a un servicio público, e incluso el mero hecho de no tener acceso o la disposición económica de poder escoger si quiere ser atendida en el ámbito privado o en lo público, ya de por sí viene siendo una vulneración bastante grande. Pero el hecho de incluso tener que enfrentarse a un sistema en el que lamentablemente los niveles de muertes maternas e incluso de muertes de los infantes, de neonatos, cada vez son más altos. Nos damos cuenta cómo nuestro sistema de salud se ha vuelto lamentablemente en una trampa para todas aquellas que no tienen acceso a otro tipo de atención, en este caso privada. Nada más hablando de las mujeres embarazadas, ni hablar de aquellas que buscamos planificación familiar, métodos anticonceptivos, o sea, hay una cantidad de cosas que se ven ahí vulneradas. Ni hablar también de todas estas mujeres que se encuentran en pobreza extrema y que, por ejemplo, no tienen acceso a sus principales productos de higiene personal, que ya de por sí viene siendo una gran vulneración. Y me voy a la parte educativa, ¿por qué? Porque con respecto al derecho educativo, porque
Y aunque esto afecta también a todos y es algo que es profundamente preocupante, bueno, la verdad es que me concentro en ello porque bien sabemos, y yo lo defiendo como defensora, que una de las principales aristas con las que un país se puede desarrollar es a través de la educación, una educación sólida, eh, y que por supuesto promueva los derechos, los deberes, los valores, y garantice capacidades para que el ser humano se desarrolle. Bueno, eso no lo estamos teniendo, no estaba siendo garantizado ni en nuestro sector de primaria ni secundaria, y bueno, ya sabemos que producto de la crisis económica, muchísimas de nuestras universidades ya dejaron de ser inaccesibles también para todos nuestros ciudadanos. Entonces, allí vemos cómo se corta el proceso de crecimiento y de desarrollo y de adquisición de capacidades, y entonces vemos cómo entonces nos se quedan las mujeres y las jóvenes, las niñas, sin estas herramientas que les van a ayudar a superarse y a desarrollarse. Es así, muy buenas las observaciones que haces para que nuestro público lo pueda tener cada vez más en cuenta. Recordemos que todo este proceso que se está adelantando con organizaciones como Empodérame para dar a conocer cada vez más las circunstancias, los derechos de la mujer en Venezuela, son realmente importantes, y es lo que nosotros queremos convertir este canal en un replicador de ese mensaje para que cada vez más gente lo pueda entender y lo pueda saber, sobre todo en esta situación en la que estamos, donde no hay medios de comunicación que realmente activamente estén participando para dar a conocer este tipo de noticias a nivel nacional. Ahora, Carmen, si bien la creación de las políticas y mecanismos para abordar este asunto requieren de la intervención del Estado, sabemos la situación en la que estamos, en la que el Estado básicamente ha decidido desentenderse por completo de cualquier tema que realmente le brinde un bienestar y buen vivir a sus habitantes. Nosotros estamos convencidos, y es una de las banderas de Gritemos con Brío, porque apoyamos continuamente la participación ciudadana, de que la sociedad se puede organizar en torno a objetivos para poder actuar por este asunto. ¿Cuáles consideras tú que son quizás los primeros pasos para contrarrestar los efectos de esta problemática desde nuestro rol como sociedad civil? Bueno, esto es un punto importante y seguro que tú lo conoces muy bien, y es que evidentemente el Estado ha abandonado sus responsabilidades y garantías. Al hacer esto, la sociedad civil ha respondido. Y esto hay que dejárselo muy claro a las personas. A veces quedamos como que, bueno, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué están haciendo los venezolanos? Bueno, la sociedad civil ha respondido, la juventud ha respondido, nosotros hemos respondido, somos evidencia de ello porque estamos acá justamente hablando de estos temas, a pesar de lo difícil que puede llegar a ser, porque, bueno, nuestra generación es una de las más afectadas. Yo no debes pasar de 30 años, yo tampoco. O sea, y a pesar de eso, asumimos este rol de, bueno, ser bandera de no nada más nuestra, de nuestra generación, sino de la que viene y de la que ya está más adelante de nosotros. Ahora, eso hay que dejarlo claro. La sociedad civil ha respondido. Ahora, falta mucho. Obviamente, en muchas ocasiones nuestro trabajo se va a ver menguado, o quizás no ha llegado a tantos lugares como se quisiera, porque no tenemos el respaldo del Estado, no tenemos respaldo de muchos de los gobiernos locales, a pesar de que en algunos casos hay excepciones y eso nos ha permitido avanzar. Eso es bastante complicado. Entonces, mientras el Estado nos garantiza lo que debe garantizar, nosotros nos ocupamos de brindar espacios y alternativas. Por ejemplo, Empodérame, como organización, y Gritemos, brinda espacios de discusión, de difusión de este tipo de contenidos, además de formación. Por ejemplo, que nosotros nos concentramos incluso en formar a nivel de valores democráticos y principios de derechos humanos. Y brindamos estos espacios de crecimiento y de capacitación de la sociedad. Ahora bien, sería bueno contar con el respaldo de los gobiernos, claro, porque quizás de esta manera pudiésemos masificar nuestro impacto. Pero también es más importante aún que la sociedad sepa que esto existe y decida involucrarse. Estamos viviendo un momento país en donde muchas personas han decidido alejarse de lo que tiene que ver con la vida política o la vida pública, de lo político, y de esta manera perdemos a nuestros principales aliados, que son justamente los ciudadanos que deciden involucrarse. A veces las personas creerán que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil se da por obra y gracia, y la verdad es que no es así. Requerimos de un apoyo constante e incluso voluntario de los cientos de ciudadanos voluntarios que se unen a nuestras iniciativas. Entonces yo creo que sí, hay que organizarse tal cual como nosotros lo hemos hecho, pero también hay que involucrarse. No basta con que nosotros desde Gritemos, desde Empodérame y desde nuestros otros aliados sigamos abriendo iniciativas, brindando espacios, plataformas, si nuestra sociedad no se involucra. Y con ello hablo no nada más de los jóvenes, que a pesar de las circunstancias han decidido permanecer y participar, sino también
de las generaciones que están más adelante de nosotros. Porque un país no se va a construir solamente desde la participación de los jóvenes. Necesitamos que los que están más adelante decidan tendernos la mano y unirse también a estas causas que son importantes, trascendentales y que van a generar, aunque no se crea ahorita, un impacto positivo, no nada más y no directamente en lo político, sino en justamente los ciudadanos. Por supuesto, mira, comparto completamente la visión contigo. Ahora, Carmen, vamos a llevarlo ahora a un tono más personal, ¿no? La entrevista. Y quisiera saber, a ti como Carmen Herrera, ¿cuáles son las mujeres referentes en tu vida y el motivo de ello? Es algo que me gustaría saber y que muy seguramente nuestros televidentes, vamos a llamarlo así, con este espacio que nos brinda YouTube y este podcast, quieren saberlo, porque realmente nos gusta saber también qué piensa, cómo se siente nuestro entrevistado sobre el tema que estamos tocando. Bueno, Miguel, esperemos que en algún momento sean televidentes, ¿no? También. Pero bueno, en este caso, esta pregunta es bastante curiosa, me la han hecho bastante en algunas otras ocasiones, y la voy a tomar así, es como ese modelo a seguir que me inspira. Y fíjate tú que cuando yo tenía 15 años, yo vivía en Guárico, en Calabozo, estado Guárico. En ese momento estábamos viviendo, estaba estudiando en el año 2014 y vivíamos una situación país bastante compleja en el año 2014. El pueblo donde yo me crié es un pueblo bastante apolítico, es bastante apático en ese sentido, y era como que si yo estuviese en otro país. O sea, lo que estaba sucediendo en el resto del país no sucedía en mi pueblo, pero para mí era intrascendental. O sea, yo me paraba todos los días y me parecía impresionante lo que estaba ocurriendo y yo sentía que yo no estaba haciendo nada. En paralelo a esta situación, en el mundo había nacido una líder que para mí era muy importante conocerla, y es Malala Yousafzai. Pero ¿por qué tan lejos, Carmen, en Pakistán, una historia tan distinta? Bueno, la verdad es que ella dio un discurso en la ONU que en ese momento me hizo conocerla. Y ella hablaba acerca de la importancia de alzar la voz como ciudadanos a pesar de que sintamos que el mundo no nos está escuchando, que la gente no nos está escuchando y a pesar del riesgo que esto puede requerir. Y hablaba también obviamente de la importancia de que las mujeres participáramos, nos involucráramos y todo esto. Para mí esto fue fundamental porque ella fue un ejemplo de, además, algo clave. Yo sentía que yo era una niña en ese momento que tenía 15 años, pero resulta que Malala era menor que yo, creo que era menor o teníamos la misma edad, no recuerdo ya. Pero para mí era trascendental, o sea, yo decía, si ella llegó hasta allí, yo lo puedo hacer. Y bueno, de verdad es que yo siempre respondo esto cuando me lo preguntan, porque es que a veces me dicen, bueno, pero no tienes una referencia más cercana de Latinoamérica, de Venezuela, y la verdad es que no, la verdad es que fue ella a través de los noticieros, cuando la escuché hablando, que me hizo darme cuenta del potencial que yo tenía como joven y como mujer para hacer las cosas. Entonces, bueno, ella fue mi inspiración. ¿Y por qué quiero atajar esto con algo clave que quiero decir acá? Es importante las referencias, las referencias. Para mí fue trascendental conocer a esa joven de 15 años en la ONU y con una historia tan poderosa. Yo creo que por eso es tan importante que nosotros como jóvenes y como país creemos esas buenas referencias y las mostremos. Que las personas conozcan que a pesar de las circunstancias, a pesar del país, hemos salido adelante y hay excelentes referencias para inspirarse, para crecer. Yo creo que cuando cada niña y adolescente conoce un referente tan trascendental como me pasó a mí, puede cambiar su vida. Porque la verdad es que las historias motivan, a mí me pasó y considero que por eso es tan trascendental que cada día creemos más y mejores referentes. Porque así como a mí me inspiró Malala, yo creo que el día de mañana es importante que a otra mujer venezolana la inspire otra mujer venezolana y a otro joven venezolano le pase lo mismo. Y eso yo lo comento muchísimo porque al final nos ha tocado, bien lo comentabas en una de las preguntas anteriores, mira, ser una juventud que al final, todo lo que nos ha tocado vivir y todos los esfuerzos que hemos hecho como generación para sacar adelante un entuerto que no es nuestra responsabilidad, y siempre lo digo y lo mantengo en todos los espacios, el día de mañana, muy probablemente una mujer empoderada vea en sí misma un reflejo tuyo, de Eva y de todo el equipo genial que tienen en Empodérame, porque han sido, por supuesto, un ejemplo para muchas chicas que quieren defender los derechos de la mujer y quieren ser líderes en sus espacios, tal como ustedes lo han venido haciendo, y es un trabajo que realmente es para enorgullecerse. Y bueno, por supuesto que me enorgullece muchísimo ser equipo de ustedes en esta iniciativa de Monitor Desca. Ahora, Carmen, para ir cerrando, me gustaría que nos dieras un mensaje que realmente invite a la reflexión a todas las personas que nos están escuchando. Tienes la palabra y el espacio es tuyo por completo.
Gracias, Miguel. Bueno, a quienes nos escuchan, ya resumiendo un poco lo que hemos hablado, la situación de nuestro país es bastante compleja. Que nadie crea que realmente los pequeños cambios que hemos visto, que quizás han mejorado un poco la situación de vida de algunos, haga pensar que no haya otros que aún están necesitando de nuestra ayuda. Eso es indispensable. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que generar una responsabilidad colectiva de que si, así como todos asumimos en algún momento quizá tomar la bandera política y llevarla incluso a sus máximas consecuencias, también es importante que como país entendamos que hay muchos venezolanos dentro y fuera de este país que necesitan de la solidaridad, de la atención y de la comprensión de otros venezolanos. Porque al final nadie va a venir a cambiar nuestra situación. Nosotros tenemos que actuar por nosotros mismos. Y hay personas que lo están haciendo. Si usted no conocía absolutamente a nadie que estuviese trabajando por los derechos humanos, por los adolescentes, por los jóvenes, por la educación en Venezuela, bueno, aquí tiene dos referentes, mi querido Miguel Barone, mi persona, que con gusto podrán ser atendidos, de verdad que sí. O sea, véalo aquí. Empieza a entender que así como nosotros lo hicimos, que no somos ningunos superhéroes ni nada por el estilo, y que también pasamos incluso las mismas penurias que todos nosotros hemos tenido que sufrir en este país, usted lo ha hecho, pero hemos decidido dar un paso adelante. Hemos decidido participar, hemos decidido ayudar, y que no es fácil. Por allí hemos tenido toda esta semana la coletilla de no es difícil, pero tampoco es fácil. Ahora, hay que sumarse, hay que atenderlo, porque si usted decidió quedarse, de alguna forma puede impactar. Y si usted decidió irse, a pesar de la situación que está allá, tenga en mente que este país tiene gente que sigue luchando, que sigue trabajando y que a pesar de tener todo en contra, sigue apostando por generar espacios de incidencia, de inclusión, de crecimiento y de desarrollo. Y vamos a seguir denunciando y vamos a seguir recolectando todo lo que ha tenido que vivir nuestro pueblo venezolano. Lo vamos a seguir haciendo con la convicción de que más adelante todo esto lo vamos a poder mejorar y que desde ya estamos trabajando por ello. Súmese, participe, involúcrese, tiene el chance, aprovéchelo. Seguro que sí, Carmen, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras y gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un auténtico placer compartir contigo. Queremos agradecer a Carmen Herrera no solamente por su participación en este podcast, sino por brindarnos a todos nosotros y por supuesto a la audiencia una información bastante valiosa acerca del estado de los derechos de las mujeres en Venezuela. Por supuesto agradecerles también a ustedes por haber estado viendo nuevamente este espacio, por seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose, dándole like y compartiendo algún comentario con nosotros para saber qué temas quisieran abordar de ahora en adelante. Y por supuesto, si se encuentran en nuestra página en Instagram esta publicación, denle like, comenten, guarden y compartan para ver si el algoritmo de Instagram nos ayuda con algo que últimamente está bastante fastidioso. Por acá vamos a dejar las redes de Gritemos con Brío, por acá las mías personales, y siempre recuerden, cada vez que sientas o pienses que estás siendo víctima de abuso de poder, no solamente denúncialo ante las organizaciones como Empodérame, que hacen un valioso aporte a la sociedad venezolana, particularmente en el tema de mujeres, sino también grítalo y que se escuche. Esto no es normal.